tendrán en algún momento fractura por osteoporosis, ¿no? Y los sitios más frecuentes de fractura por osteoporosis se saben que son la columna, la muñeca y la cadera. De ahí que sean las zonas que más se evalúan en la densitometría ósea, ¿no? Entonces, en esta charla vamos a hablar directamente de osteoporosis primaria, ¿no? Que es la secundaria a la menopausia y al periodo, a la senescencia, ¿no? No nos vamos a meter mucho en osteoporosis secundaria, que ya lo van a seguro revisar cuando hagan las diversas causas o desarrollen las diversas causas de la osteoporosis secundaria, como por ejemplo el hiperparatiroidismo, ¿no? O problemas hematológicos como el mieloma, por ejemplo, ¿no? Enfermedades genéticas que ya ustedes lo van a ir desarrollando conforme revisen más de esos temas, ¿no? Nos vamos a abocar más a la osteoporosis primaria, pero es necesario que lo tengan en cuenta en cuanto ya al manejo global del paciente. Ahora vamos a ver que los sitios de fractura que hemos mencionado se ha encontrado que dependen también de la edad. Es así que en los pacientes que tienen más años, o sea, más de 70 años, tienen con mayor incidencia de fracturas en los huesos que tienen preponderancia en tejido cortical, como por ejemplo la cadera, ¿no? En la cual se ha encontrado que en los pacientes muy seniles, mayores de 80 años, que el tejido óseo cortical es más poroso, ¿no? Y más bien a edades más tempranas, como 50, 60 años, se ha encontrado que es más frecuente las fracturas vertebrales, porque las fracturas vertebrales, perdón, porque las vértebras tienen mayor cantidad de hueso esponjoso o trabecular, ¿no? Y en cuanto a la etnia también, un factor importante es la raza. Se ha encontrado que la raza blanca tiene más riesgo, ¿no?, de desarrollar osteoporosis que la raza negra, ¿no? Los afroamericanos tienen mayor cantidad de densidad mineral ósea, ¿no? Entonces empecemos con la definición. La osteoporosis se define como una enfermedad esquelética progresiva, no un desorden esquelético, que causa disminución de la masa ósea y altera la resistencia ósea, por lo tanto hay mayor fragilidad del hueso y mayor riesgo de fractura, ¿no? Acá vemos en las imágenes un ejemplo de fractura por compresión vertebral con acuñamiento anterior, ¿no? Y fractura también de cadera, ¿no? Como vemos acá. Y vamos a empezar recordando cómo es la fisiología ósea, ¿no? El tejido óseo está conformado por células y matriz ósea. A su vez, esta matriz ósea se divide en matriz ósea orgánica e inorgánica. Entonces, el mayor porcentaje del hueso está conformado por matriz ósea inorgánica. Y dentro de eso, el principal mineral es la hidroxiapatita. Y la otra matriz que está conformando el hueso, que más o menos eh, conforma un 35% del hueso, es la matriz orgánica, que está conformada por proteínas colágenas, sobre todo el colágeno tipo 1, más proteínas no colágenas como proteoglicanos, glicoproteínas o lípidos, ¿no?, que forman un material amorfo mucoproteico. Hay dos tipos de tejido óseo: el tejido óseo cortical, que conforma el 80% del esqueleto, también llamado compacto; el hueso trabecular, que conforma el 20% del esqueleto, también llamado esponjoso. Acá en la imagen vemos generalmente el hueso cortical, está en la periferia, ¿no? Es un hueso compacto que tiene como unidad funcional a la ostiona, ¿no?, que está conformado por canalículos concéntricos que están o laminillas, perdón, concéntricas, que están unidas por canalículos, ¿no?, y que en el centro tienen un canal denominado canal haversiano, por donde pasan los vasos sanguíneos, ¿no? Y en el centro, ¿no?, o regadas dentro de las laminillas, están los osteocitos, ¿no?, que envían prolongaciones a todos los canalículos también, ¿no? Entonces está conformado por varias ostiones, el tejido compacto, ¿no? Y en el centro vemos que es un hueso trabecular, o está conformado por trabéculas, ¿no?, que es el hueso esponjoso que contiene la médula ósea. Ahora, la distribución de este tipo de tejido, de los tipos de tejido óseo, es variable según el tipo de hueso, ¿no? Si son las vértebras, hay mayor cantidad de hueso trabecular. El 75% es hueso trabecular y el 25% es hueso cortical.
El radio distal, el 95% es hueso cortical y el 5% es hueso trabecular, ¿no? La cabeza del fémur, el 50% es hueso cortical y el 50% hueso trabecular. Las enfermedades metabólicas como la osteoporosis afectan más al hueso trabecular que al hueso cortical. Sin embargo, hay algunas enfermedades endocrinológicas que afectan más al hueso cortical, como el hiperparatiroidismo, por ejemplo. Dentro de las funciones del hueso, una función es la biomecánica, recuerdan, es el apoyo para las articulaciones, ¿no? Inserción muscular, tendinosa y ligamentaria, protectora de órganos vitales y del sistema nervioso central, ¿no? Como el sistema nervioso central. Entonces, estas funciones biomecánica y protectora le da sobre todo el hueso cortical compacto, ¿no? Y la función metabólica de reserva de iones de calcio, de fósforo, que lo da más el hueso trabecular esponjoso. Entonces, este es un esquema de un hueso en un niño o en un joven que está en crecimiento, ¿no? Nos damos cuenta de eso porque tiene la placa de crecimiento con los condrocitos, ¿no? Recuerden que el crecimiento se estimula por el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, ¿no? Que es estimulado por la hormona de crecimiento, ¿no? Para su producción en el hígado, ¿no? Y que va a estimular la maduración de los condrocitos y a la formación de hueso endocondral, ¿no? Por lo tanto, la formación o el crecimiento del hueso en longitud, ¿no? También se da un crecimiento del hueso en grosor, ¿no? Que está principalmente dado por el osteoblasto, ¿no? A través de la formación de hueso por aposición en el periósteo, ¿no? Entonces, también vemos en esta imagen cómo hay diversas unidades de remodelado óseo, ¿no? Acá vemos una unidad de remodelado óseo, ¿no? Osteoblastos, osteoclastos, osteocitos, ¿no? Dentro de las trabéculas, ¿no? Y también en el tejido cortical, ¿no? Y recuerde que el remodelado óseo es un proceso en el cual se va a eliminar el hueso viejo, ¿no? Y se va a formar nuevo hueso. Entonces, eso es un estado en el cual el hueso se encuentra en equilibrio tanto entre la formación y la resorción ósea, ¿no? Entonces, ese proceso es muy importante, eh, tanto en un hueso que está en crecimiento como en un hueso que ya dejó de crecer, pero que igual se sigue remodelando, ¿no? Este remodelado óseo tiene diversas fases. Dentro de esas fases inicia con la activación, ¿no? Que se da por diversos estímulos. Uno de los estímulos, ¿no? Que se postula es el microtrauma, ¿no? Que los osteocitos, por su capacidad mecanosensitiva, ¿no? Van a captar ese microtrauma y van a activar y van a hacer que el osteoclasto inicie con su resorción ósea, ¿no? Entonces pasamos a la fase de resorción, que dura más o menos entre 2 a 4 semanas. La principal célula es el osteoclasto, ¿no? Luego pasamos a una fase de reversión, que no se sabe directamente por qué célula está comandada, ¿no? Algunos dicen por una célula mononuclear, ¿no? Pero lo que pasa aquí es un stop a la resorción ósea, ¿no? Porque se produce una proteína importante que es la osteoprotegerina, que es producida por los osteoblastos, ¿no? Que hace que se inhiba la resorción ósea. Y luego pasamos a la etapa de formación ósea, ¿no? Que dura entre 4 a 6 meses, en donde la principal célula que participa es el osteoblasto, ¿no? Que produce proteínas de la matriz ósea, tanto orgánica como inorgánica. Este esquema también nos permite ver de dónde derivan cada una de estas células. Miren, el osteoclasto deriva de una célula madre hematopoyética, ¿no? La misma que da origen a macrófagos, ¿no? A monocitos, ¿no? A las células sanguíneas. Y más bien el osteoblasto deriva de una célula madre mesenquimal, ¿no? Esa célula madre mesenquimal también da origen ¿a qué? A los adipocitos, a los fibroblastos, ¿no? Recuerden que el osteoblasto, ya en su última etapa de maduración, se convierte en osteocito o en célula de revestimiento, o lining cells que están acá, o también sufre apoptosis y muere, ¿no? Es lo mismo que había mencionado
para recordar el microtrauma, que es uno de los estímulos para el inicio del remodelado óseo, ¿no? Y que también induce la apoptosis del osteocito. Y miren acá cómo el osteoclasto se une, así como una especie de sellado por su borde en cepillo. Miren el osteoclasto multinucleado, que se une formando una laguna de resorción ósea, ¿no? Que es ácida, tiene un pH ácido, produce ácido clorhídrico, ¿no? Y diversas enzimas proteolíticas, ¿no? Colagenasas, proteasas. Dentro de eso, lo más importante es la catepsina K, que lo que hace es contribuir a la desmineralización ósea, ¿no? Y acá están los osteoblastos. Como había mencionado, al final el osteoblasto se va a convertir en osteocito. Este es el nuevo hueso, ¿no? Las células que intervienen en el tejido o que participan en el remodelado óseo está el osteocito, que inicia el remodelado óseo, es la principal célula modeladora del remodelado óseo. Está acá también el osteoblasto, ¿no? Su núcleo grande central, formando el hueso, y está el osteoclasto multinucleado con su borde ondulado, ¿no? Que se une al hueso, y las células de revestimiento. Estas células están en comunicación, recuerden eso. Esa comunicación les permite modularse. Es así, por ejemplo, esta es una vía que se llama vía RAN ligando osteoprotegerina. Entonces, en la cual hay comunicación entre el osteoblasto y el osteoclasto. ¿Qué pasa? Que los preosteoblastos, como vemos acá, van a expresar en su membrana una proteína denominada RAN ligando, o también la secretan, ¿no? De su forma libre. Esta proteína se va a unir a una proteína que se encuentra en la membrana del preosteoclasto y también en el osteoclasto, ¿no? Y este es el RANK, ¿no? Se une al RAN ligando y va a estimular a la maduración de los osteoclastos, a la formación de más osteoclastos y por lo tanto aumenta la resorción ósea. Acá vemos con sus enzimas, produciendo la enzima catepsina K, su laguna de resorción, el ácido clorhídrico que forman, ¿no? Y acá vemos al osteoblasto. ¿Qué es lo que hace el osteoblasto? Es también secretar una proteína que se llama la osteoprotegerina, que se une al RAN ligando. Al unirse, inhibe la unión con el RANK, que se encuentra en el preosteoclasto, y por lo tanto inhibe la maduración del osteoclasto, y por lo tanto disminuye la resorción ósea. Entonces, es una forma de modular a la resorción ósea, ¿no? Vemos acá la esclerostina, que es producida por el osteocito. Y esta esclerostina hace que, hace que al final se inhiba que la diferenciación del osteoblasto también. Recuerden, la esclerostina era producida por el osteocito y lo que hace la esclerostina es unirse a la proteína morfogenética ósea, ¿no? Y inhibir su unión a su receptor, ¿no? A nivel de la membrana del osteoblasto y entonces inhibe la diferenciación del osteoblasto. El Wnt es otra proteína, pero que se inhibe a su receptor, que tiene una cadena de Fritzl, ¿no? Y que lo que hace es estimular la producción de beta-catenina, que es un factor importante también en la diferenciación del osteoblasto, estimula la diferenciación del osteoblasto. Entonces, que es inhibida por otras también, también proteínas como el DICOF, otras proteínas que se unen a este receptor de Fritzl, ¿no? E inhiben la vía Wnt también, ¿no? Entonces, todos están en constante comunicación. En este caso, esta vía es una comunicación entre el osteocito y el osteoblasto, ¿no? Todos están modulándose para que no prime ninguna de las fases, para que no prime ni la resorción ni la formación, que todo esté en equilibrio. Entonces, ¿cuáles serían los mecanismos en que en que pasa la osteoporosis? Obviamente, cuando hay una excesiva resorción ósea, cuando hay defectos en la formación ósea. En este caso, la osteoporosis primaria, vamos a ver que hay una fase en que se da en la menopausia, que es por deficiencia, obviamente, del estrógeno. El estrógeno es muy importante porque se ha encontrado que inhibe la resorción ósea y estimula la formación ósea, ¿no? Entonces, al haber deficiencia, va a aumentar la resorción ósea. Hay deficiencia de calcio y vitamina D también, las cuales son muy importantes como sustratos para que se dé la formación ósea y también la resorción ósea.
Y también fallan mecanismos de regulación del modelado óseo. Hay una falla, ya sea en la expresión de las proteínas que hemos mencionado que participan en la regulación del remodelado óseo, ¿no? Hay polimorfismos genéticos que están relacionados justo con genes que expresan al final las proteínas que hemos mencionado, como la esclerostina, la protegerina, el RAN ligando, ¿no? Y acá es un esquema justo para ver cómo es que el estrógeno participa, ¿no? En el hueso, cuál es la función del estrógeno en el hueso. Miren, el estrógeno cómo va a ir y va a inhibir a las células hematopoyéticas para su diferenciación en preosteoclasto. Igual también inhibe a las células T activadas, ¿no? Y por lo tanto hace que no secreten RAN ligando. Las células T también pueden secretar RAN ligando, ¿no? Y el RAN ligando era importante también para la diferenciación del preosteoclasto, su maduración y formación de osteoclastos. Por lo tanto, el estrógeno inhibe la resorción ósea, ¿no? También estimula a la apoptosis del osteoclasto, ¿no? Y más bien el estrógeno lo que hace es inhibir la esclerostina. Y la esclerostina habíamos dicho que inhibía todo lo que es la formación ósea, la vía del Wnt, ¿no? Entonces, si es que hay disminución de la esclerostina, va a haber mayor formación del hueso. Y también aumenta la propiedad mecanosensitiva, mecanosensora de los osteocitos, ¿no? Para iniciar el remodelado óseo. Entonces tiene diversas bondades que nos benefician nosotros a las mujeres de protegernos, de no desarrollar osteoporosis. Y por eso que en la menopausia, a partir de los 50 años, se ve una baja rápida, abrupta de la masa ósea en las mujeres, ¿no? Y por lo tanto riesgo de desarrollar osteoporosis. Y miren acá cuando hay deficiencia de estrógenos, cómo es que las células T activadas aumentan, hay mayor cantidad de RAN ligando, hay mayor maduración y diferenciación del osteoclasto, por lo tanto hay mayor resorción ósea, ¿no? Disminuye también la propiedad mecanosensora de los osteocitos, no hay mayor cantidad de esclerostina, por lo tanto esta vía se inhibe un poco más, ¿no? Entonces le gana la resorción a la formación del hueso y hay pérdida ósea, ¿no? Entonces, esos serían los mecanismos por lo cual se produce la osteoporosis primaria, ¿no? Y algo que quería comentarles, ¿no? Antes de pasar ya a la parte clínica y al diagnóstico de osteoporosis, es que es importante también recordar el pico de masa ósea, que es el momento o la edad en la cual se da la mayor ganancia de masa ósea, que generalmente, como vemos acá en la imagen, es a los 30 años, ¿no? Entonces pasamos primero por un periodo de la pubertad en donde se da la mayor ganancia de masa ósea rápidamente, ¿no? Luego baja un poco esa ganancia, pero igual tenemos mayor ganancia ósea y llegamos a un pico máximo y luego ya a partir de los 40 años, 50 años que viene la menopausia, sobre todo en las mujeres, hay una baja rápida, después con la senectud, ¿no? También hay diversos factores que involucrados en bajar la masa ósea, ¿no? Pero ya más progresiva, no tan abrupta, ¿no? Entonces, hay diversos determinantes que participan en llegar al final el paciente a su pico máximo más adecuado de masa ósea, ¿no? Dentro de esos están los factores genéticos, la heredabilidad, que contribuyen un 60-80%. Es un porcentaje importante en llegar a tener un adecuado pico de masa ósea, ¿no? Entonces, uno es la heredabilidad que no lo podemos controlar, pero también hay factores ambientales, ¿no? Dentro de esos están el consumo, la dieta rica en calcio, en vitamina D, en proteínas, ¿no? Que mejoran, ¿no? Nuestras oportunidades de llegar a un pico de masa ósea adecuado, ¿no? También está el ejercicio, o sea, el estrés. Recuerden que un estímulo para que se inicie el remodelado óseo es, en este caso hemos visto una microfractura, ¿no? Pero el estímulo, el estrés mecánico hace que se produzca mayor cantidad de hueso, que haya mayor cantidad de remodelado óseo. Entonces, por eso es importante el ejercicio, ¿no? Sobre todo en esta época, en la pubertad, es una forma de prevenir, ¿no? Por eso en los niños se les recomienda que hagan ejercicios, saltos, ¿no? Que involucre saltos, como el básquet, por ejemplo, ¿no? Es una forma de prevenir y tener el pico más óseo más adecuado, ¿no? Eh,
y por lo tanto prevenir las fracturas ya a partir de los 50 años, ¿no? Lo otro importante es el sexo. Bueno, eso no se puede cambiar, ¿no? Pero el sexo, en realidad, en los varones tienen un tiempo mayor de crecimiento que las mujeres, ¿no? Ese crecimiento en longitud, ¿no? La placa de crecimiento de las mujeres, el tiempo es menor que en los varones. Entonces, por lo tanto, los varones llegan a tener un mayor pico de masa ósea que las mujeres, más o menos un 10 a 15% más de pico de masa ósea, ¿no? Entonces, este periodo es muy importante, el de la pubertad, ¿no? Es muy importante para prevenir luego el riesgo de fracturas, ¿no? Entonces, ahí es donde deberíamos intervenir. Y bueno, ¿existen factores de riesgo para el desarrollo de osteoporosis? Sí. La edad es importante, ¿no? Habíamos comentado ello. Entonces, aparte que a partir de los 50 años ya se da la menopausia y pérdida de los estrógenos, también con la senectud que empieza, hay mayor estrés oxidativo, los osteoblastos tienden a sufrir apoptosis más, ¿no? Se habla de la senectud de los osteoblastos y los osteoclastos, ¿no? Se absorbe menos vitamina D por la piel porque la piel se adelgaza. Entonces son diversos factores que hacen que con la edad también se vaya perdiendo masa ósea. La raza, ya habíamos mencionado, los afroamericanos tienen mayor masa ósea, probablemente relacionado desde los genes hasta también el estrés mecánico que tengan, ¿no? O sea, generalmente se los ha relacionado con hacer trabajos más fuertes, ¿no? Entonces quizás por eso esté relacionado a que por qué tienen la mayor masa ósea que los blancos, ¿no? Y los que tienen menor masa ósea se ha encontrado que son los asiáticos blancos, ¿no? El índice de masa corporal más bajo, menor de 19, es un factor de riesgo para el desarrollo de osteoporosis. ¿Por qué? Porque se ha encontrado en mujeres con sobrepeso o obesidad, tienen conversión periférica de estrógeno. La androstendiona se convierte a estrona y por lo tanto tienen algo de estrógeno, ¿no? Y entonces los estrógenos son mucho que son protectores, ¿no? Entonces, esa es una explicación de por qué las obesas tienen menor riesgo de desarrollar osteoporosis. Pero eso no quiere decir que seamos obesas, ¿no? Por lo menos tener un índice de masa corporal adecuado, ¿no? La historia de fractura por fragilidad, ya previa, la historia parenteral de primer grado, sobre todo de fractura por fragilidad, ¿no? La menopausia prematura, por lo que ya habíamos mencionado, la anorexia, porque es importante, ¿no? Tanto el aporte de calcio, fósforo, ¿no? Vitamina D, proteínas para prevenir el desarrollo de osteoporosis, la inmovilización prolongada, porque les había mencionado que aquí el ejercicio es importante, ¿no? El consumo de alcohol o del tabaco también. Entonces, el tabaco, que hay un comentario a hacer con respecto al tabaco, ¿no? El tabaco se ha encontrado que hace que la citocromo P450, que es en el hígado, tenga mayor actividad y por lo tanto se metaboliza más rápido el estrógeno a un metabolito inactivo. Entonces, por eso también se encontró que es un factor de riesgo, también su poder anorexígeno del tabaco, ¿no? Que hace que el paciente no tenga muchas apetito, ¿no? ¿No? Y también dos fármacos, ya bueno, ya sabemos que los glucocorticoides, ¿no? Es un factor de riesgo para el desarrollo de osteoporosis. Antes se creía que nada más la dosis mayor igual a 7.5 miligramos por más de 3 meses, ahora ha bajado el corte, que mayor igual a 2.5 miligramos por más de 3 meses y es un factor de riesgo. El uso de antidepresivos también, la diabetes, el uso de algunos antidiabéticos también son factores de riesgo, la deficiencia de vitamina D en general, ¿no? Pacientes que no se exponen mucho al sol, como por ejemplo pacientes psiquiátricos con esquizofrenia, ¿no? Que los familiares tienden a encerrarlos, ¿no? O están en centros de encierro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no se exponen mucho al sol, no absorben mucho vitamina D. Entonces se encuentran de forma frecuente la deficiencia de vitamina D.
La clínica ya saben que es asintomático, los pacientes son asintomáticos. El paciente que viene y les dice que tienen dolor articular, mialgias, que por eso quieren que le hagan densitometría ósea, no, ustedes tienen que informarles que es asintomática la osteoporosis. Salvo que obviamente haya fractura, eso es lo que le tienen que decir, ¿no? La fractura puede ser espontánea, o sea, no tener antecedente de trauma, o después de un trauma, pero de bajo impacto, ¿no? Entonces, ¿qué trauma de bajo impacto? Por ejemplo, que alguien simplemente le jaloneó el brazo, supongamos, ¿no? O la mano, y le provocó una fractura de muñeca. O de repente estuvo en el micro y pasó por un bache y el movimiento hacia arriba y hacia abajo hizo que se fracture la vértebra, ¿no? Esos son traumatismos de bajo impacto, ¿no? Que le provocan al final impotencia funcional en la zona donde está afectada por la fractura. Dependiendo si hay fractura vertebral, puede haber también compromiso medular, irradiación radicular, ¿no? Y problemas en la estática en forma general, ¿no? Entonces, hay que recordar que había dos tipos de osteoporosis, una osteoporosis primaria o involutiva y una osteoporosis secundaria. Entonces, en esta charla está dirigida más a hablar de la osteoporosis primaria, ¿no? La osteoporosis primaria puede ser tipo 1 o la menopausia es la causa principal, o tipo 2 por el envejecimiento. La tipo 1 se da en los primeros años, entonces entre 51 y 75 años, y la tipo 2 aparece en mayores de 70 años. Es más frecuente en el sexo femenino en ambos lados, pero el ratio es mayor en la tipo 1, obviamente por lo de la menopausia, ¿no? Los hombres también, ¿no? Van perdiendo estrógenos a partir de los 50 años, pero de forma más lenta que las mujeres, ¿no? La pérdida ósea principal en la osteoporosis por la menopausia es trabecular, en cambio en la tipo 2 o por el envejecimiento es trabecular y cortical. No es más acelerada en la menopausia y más lenta en el envejecimiento. Los sitios de fractura, por lo que afecta más al hueso trabecular, es en las vértebras, ¿no? En la tipo 1 y en la tipo 2, en las vértebras es múltiple, pero ahí también ya se agrega de cadera, de antebrazo también, en el tercio distal, ¿no? Y aquí una diferencia importante es que la paratormona va a estar disminuida en el tipo 1 y en el tipo 2 va a estar incrementada. Justo vamos a hablar acerca de por qué la paratormona está disminuida. Recuerde que la osteoporosis posmenopáusica es por disminución de los estrógenos, ¿no? Y los estrógenos habíamos dicho que inhibían a las células T activadas, ¿no? Por lo tanto, también no se producía mucho ranligando, ¿no? Y también las células T activadas sabemos que producen citoquinas, ¿no? Entonces, las citoquinas proinflamatorias, si no hay estrógenos, van a estar incrementadas. Y por lo tanto, todo eso hace que aumente la resorción ósea y por lo tanto el calcio sérico va a aumentar. Y si aumenta el calcio sérico, el calcio sérico es el principal controlador de la secreción de paratormona, ¿no? Entonces, si hay mayor calcio sérico, hay disminución de la paratormona. ¿Y la paratormona qué hacía? Hacía que se reabsorbiera mayor cantidad de calcio en el riñón a nivel tubular. En todo caso, si hay disminución de paratormona, va a haber una disminución de la reabsorción de calcio a nivel tubular renal y hay un aumento más bien del fosfato sérico, ¿no? Por esa disminución de la paratormona. Y ese aumento de fosfato sérico también hace que disminuya los niveles de vitamina D3, ¿no? Y que tampoco se produzca mayor cantidad de vitamina D3, ya que tampoco también hay mayor cantidad de calcio sérico, ¿no? Por lo tanto, al final se va a absorber a nivel intestinal también menor cantidad de calcio, ¿no? Disminuye la absorción de calcio a nivel intestinal por la disminución de la vitamina D, ¿no? Y hay un balance negativo, mayor al final excreción de calcio, ¿no? Menor absorción a nivel intestinal de calcio y eso al final conlleva osteoporosis. Y en el caso de la osteoporosis senil, entonces lo que pasa es que hay un deterioro en la función del osteoblasto. El osteoblasto tiende a sufrir apoptosis, ¿no? Son osteoblastos ancianitos, por así decirlo, ¿no? Por lo tanto, hay un desbalance en el remodelado óseo, ¿no? Se va hacia la parte de la resorción ósea. Asimismo, también hay una resistencia intestinal a la vitamina D. ¿Por qué pasa eso también? Es porque no se absorbe mucha vitamina D a nivel de la piel, ¿no? Los ancianos tienen la piel adelgazada, eso hace que que se absorba menor cantidad de vitamina D.
¿no? Por lo tanto, hay menor absorción de calcio intestinal, hay menor cantidad de calcio sérico, por lo tanto, hay un mayor incremento de la paratormona. Por eso es que hay un incremento de la paratormona. La paratormona al final también estimula la osteoclastogénesis y se produce pérdida ósea. Hay algunos parámetros o exámenes del laboratorio que nos pueden ayudar al estudio de la osteoporosis. Dentro de esos, acá hay algunos, ¿no? Después también los vamos a mencionar en el manejo, ¿no? Hemograma y BCG nos sirven para buscar causas secundarias, sobre todo, ¿no? Más de corte hematológico, como el mieloma, por ejemplo, ¿no? O reumatológico, ¿no? Como la artritis reumatoide, la espondilitis, que en donde los reactantes de fase aguda están elevados. Transaminasas nos sirven para qué? Como una base, porque los fármacos antirresortivos que utilizamos en la mayoría de casos para el tratamiento de la osteoporosis, no se pueden dar cuando hay insuficiencia hepática, igual insuficiencia renal, pero se puede pedir también exámenes de función renal como urea, creatinina, ¿no? Proteinograma electroforético por el riesgo de mieloma, sobre todo en pacientes en donde ustedes están sospechando que haya osteoporosis secundaria, ¿no? Por ejemplo, que tengan fracturas múltiples vertebrales en las costillas también, están sospechando mieloma múltiple, proteinograma electroforético. Si hay sospecha de hiperparatiroidismo, la paratormona, también el hipertiroidismo es asociado a osteoporosis, también se pide hormonas tiroideas. Y para evaluar el metabolismo óseo, el calcio, fósforo en sangre, en vitamina D, la fosfatasa también. Y el calcio fósforo en orina de 24 horas también nos sirve. ¿Nos podemos ayudar de marcadores óseos? Sí. Entonces, hay marcadores de formación ósea y de resorción ósea. Estos marcadores óseos no nos sirven para diagnóstico, pero sí nos sirven para el seguimiento y hacer un rápido control o cambio de medicación si es que no está funcionando. Porque recuerden que por excelencia nosotros usamos la densitometría ósea para el seguimiento del tratamiento farmacológico, ¿no? De estos pacientes con osteoporosis. Pero el cambio en la densitometría ósea generalmente es al año si utilizamos los medicamentos endovenosos o parenterales subcutáneos, ¿no? Pero los de vía oral, incluso el cambio se espera a los 2 años recién, ¿no? Entonces, si queremos una evaluación más temprana, para eso nos sirven los marcadores óseos, de formación ósea y de resorción ósea. Sin embargo, son exámenes muy caros que no lo tenemos con facilidad en el medio, ¿no? Creo que de forma privada algunos lo tienen, ¿no? Entonces es necesario conocerlos nada más, ¿no? Nos permite solo seguimiento, recuerden, no diagnóstico. Pues hay marcadores de formación ósea como el propéptido amino terminal de trocolágeno tipo 1 o el propéptido carboxiterminal de trocolágeno tipo 1, sérico, ¿no? La fosfatasa alcalina específica del hueso y la osteocalcina, que son marcadores de formación ósea. Y también hay marcadores de resorción ósea, como son los telopéptidos amino y carboxi, ¿no? Terminal del colágeno tipo 1, que se pueden dosar en suero y orina, y las piridolinas y las deoxipiridolinas en orina. Esos son marcadores de resorción ósea, que en el caso de la osteoporosis se encuentran elevados más lo de resorción ósea que la formación ósea, ¿no? Y obviamente cambios en los niveles de estos marcadores nos van a decir si el tratamiento está mejorando o no. Entonces ahora vamos a hablar de la densitometría ósea, que en realidad hay ciertas indicaciones, no a todos los pacientes mayores de 50 años o incluso se puede tomar también a pacientes menores de 50 años, pero que cumplan ciertas características, ¿no? Entonces, en los mayores de 50 años, que estén, bueno, las mujeres en la etapa de la menopausia, ¿no? Deficitarias en estrógenos, que tengan cambios radiográficos óseos, sí, ¿no? Le tomamos una radiografía de, de columna y vemos que la densidad mineral ósea está marcadamente reducida, o de repente hay algunos cambios en la forma de las vértebras, ¿no? Ya sea que estén con tendencia a hacer fracturas con acuñamiento, por aplastamiento. Entonces, esos cambios también son indicativos de que hay una alteración en la masa ósea, entonces es necesario hacer la densitometría ósea. Ahora, si ya hay pacientes que tienen fracturas vertebrales por fragilidad en cadera,
¿no? También fracturas en cadera o fracturas en antebrazo por fragilidad, ya con eso es suficiente para hacer el diagnóstico de osteoporosis. Pero de todas maneras se le toma densitometría. ¿Para qué? Como un basal, que nos va a servir para seguimiento posterior del tratamiento, ¿no? Para ver si el paciente está o no respondiendo bien al tratamiento. Los pacientes que tienen factores de riesgo, como el uso de corticoterapia, que tengan, por ejemplo, artritis reumatoide, ¿no? Espondilitis anquilosante, que tengan algunas de las causas de osteoporosis secundaria, como hiperparatiroidismo primario, ¿no? ¿Y para qué sirve también? Para monitorizar el cambio óseo, ¿no? Si ya están tomando tratamiento para osteoporosis, entonces para hacer un control. Para eso sirve la densitometría ósea. Y los objetivos, vamos a determinar el nivel de densidad mineral ósea, vamos a valorar el riesgo de fractura, ¿no? Y monitorizar cambios óseos, ¿no? Entonces, lo que vamos a evaluar es el puntaje T o el T-score. Recuerdan que el T-score lo que hace es comparar la densidad mineral ósea del paciente con un paciente adulto joven promedio, ¿no? General, la población en general. Entonces, el puntaje que vamos a obtener es mayor de -1 si ese puntaje es normal. Si está entre -1 a -2.5 desviaciones estándar, ¿no? Se trata de osteopenia, o se dice que el paciente tiene osteopenia. Si tiene menos o igual a -2.5 desviaciones estándar, se trata de osteoporosis, ¿no? Y se habla de osteoporosis severa cuando tiene menor o igual a -2.5 desviaciones estándar, más una historia de fractura por fragilidad, ¿no? Este es un ejemplo de un resultado de densitometría, en este caso de la cadera, ¿no? Entonces, este es el área que se evalúa y nosotros también evaluamos que esté bien tomada, ¿no? Porque es importante que esté bien tomada, bien colocada esta área de evaluación de la fractura, ¿no? O ROE, ¿no? Porque por ejemplo, esta línea del triángulo tiene que pasar por el centro del cuello, ¿no? Del fémur y no debe verse mucho el trocánter menor, ¿no? Idealmente, ¿no? Y lo que evaluamos acá es el cuello del fémur, ¿no? Y también la cadera total. Entonces, ahí evaluamos, por ejemplo, en este caso, el T-score es de -1.3. Entonces, que el paciente estaría en ¿qué? En osteopenia, ¿no? Entonces, evaluamos el puntaje mayor, el puntaje en este caso menor, ¿no? Porque el total nos salió -0.5, que está normal, ¿no? El resto no lo tomamos en cuenta para el diagnóstico de osteoporosis, ¿ya? Recuerden que para el diagnóstico de osteoporosis tomamos en cuenta el T-score tanto en columna de L1 a L4 y de cuello femoral o de cadera total. Esos tres valores los tomamos en cuenta para el diagnóstico de osteoporosis en el T-score. También la densitometría nos da densidad mineral ósea, como vemos acá, ¿no? Y también vamos a encontrar que también nos da un puntaje que es el Z-score, que compara la densidad mineral ósea, pero en este caso del paciente, con una población adulta que es para la misma edad del paciente, para la misma raza y para el mismo sexo. Esa es la diferencia. Y se utiliza más o se utiliza en general este puntaje en los menores de 40 años, ¿no? Ahí se utiliza el Z-score. Para los mayores de 50 años se utiliza el T-score, ¿no? Entonces, aquí importante la densitometría ósea es que tiene una buena capacidad predictiva de fractura. Y si hay una disminución, en el caso que hagamos un control de densitometría ósea al paciente y hay una disminución de una desviación estándar, va a incrementar el riesgo relativo de fractura de 1.5 a 2.6 veces, ¿no? Y hay que recordar que la densitometría ósea no nos da etiología. O sea, solo nos dice si tiene o no osteoporosis y nos sirve para el seguimiento, pero no nos da etiología. Por eso es que complementar con otros exámenes el estudio de la osteoporosis. Y entonces, ¿cómo es que hacemos el diagnóstico de osteoporosis? Primero hay que definir si el paciente tiene historia de fractura por fragilidad, ya sea en la columna, en la cadera, en la muñeca, en el húmero proximal o la pelvis. Si tiene esa historia, entonces ya tiene osteoporosis. Ya no estamos en duda si tiene o no, se tiene osteoporosis.
Ahora, si no tiene la historia, para eso nos sirve la densitometría ósea. Si tiene un T-score menor o igual a menos 2.5, ya sea en este caso en columna, en cadera total o en cuello femoral, entonces decimos que tiene osteoporosis, ¿no? Si es que no tuviera, pero el T-score está entre -1 y -2.5, que hemos dicho que es osteopenia, ¿no? Vamos a calcularle el riesgo de fractura. Si tiene un riesgo de fractura alto, entonces decimos que eh, tiene osteoporosis. Si no, ahí recién solo decimos que tiene solo osteopenia, ¿no? Y si no tuviera, si su valor de T-score es mayor o igual a -1, hemos dicho que la densitometría ósea es normal, ¿no? Entonces recuerden que no es necesaria densitometría ósea para ya diagnosticar de osteoporosis en un paciente que ya tiene historia de fractura por fragilidad. Ya, eso es que recordar. Ahora, igual le sacamos densitometría, ¿por qué? Porque nos sirve como una base para el seguimiento del tratamiento, ¿no? Ahora, ya el manejo de un paciente que tiene osteoporosis, primero debemos evaluar el riesgo de fractura. Vamos a hacer intervenciones para reducir el riesgo de fractura y el tratamiento de las fracturas agudas. Así lo vamos a dividir. Entonces vamos a empezar con la evaluación del riesgo de fractura. En la evaluación de riesgo de fractura, como había mencionado, siempre hay que hacerle eh, esa evaluación porque nos va a servir también para el tratamiento, para darle o qué tipo de tratamiento le vamos a iniciar al paciente. Sobre todo si el paciente todavía no tiene un diagnóstico de osteoporosis en la densitometría ósea. Hemos dicho que si tiene un T-score entre -1 y -2.5, ¿no? Entonces, que cae en osteopenia, puede llegar a considerarse osteoporosis si tiene un riesgo de fractura alto, ¿no? Entonces, para eso nos sirve algunos cuestionarios. En este caso, el que utilizamos es el cuestionario FRAX, ¿no? Que la OMS lo validó en el 2008. Ahora, inicialmente solo había para Estados Unidos, ¿no? Ahora ya hay para diversos países, pero sin embargo en Perú no tiene un cuestionario adaptado para Perú. Nosotros utilizamos un cuestionario FRAS que está adaptado para una población similar como el de México o el de Colombia, ¿no? A veces utilizamos, ¿no? Pero idealmente debería ser el cuestionario de FRAS adaptado a tu país, ¿no? Entonces, si tomamos el cuestionario FRAX de Estados Unidos, tienen umbral de intervención cuando el riesgo de fractura osteoporótica mayor a los 10 años es mayor o igual a 20% y el riesgo de fractura de cadera a los 10 años es mayor o igual al 3%, entonces ahí debemos darle un tratamiento antirresortivo al paciente, ¿no? Entonces, este cuestionario FRAX, ¿qué datos nos pide? Por ejemplo, acá en el caso, la edad, la fecha de nacimiento y automáticamente calcula la edad, el sexo, el peso, la estatura, ¿no? Para el índice de masa corporal, recuerden que era un factor de riesgo, fractura anterior, ¿no? Previa por fragilidad, fractura de cadera en los padres, ¿no? Fumador actual, uso de glucocorticoides. Recuerden, los glucocorticoides aún están utilizando definición de mayor o igual a 7.5 en 3 meses, pero hay que recordar que eso ya está bajado, ¿no? Ese nivel de corte. Artritis reumatoide también, si tiene causas de osteoporosis secundaria, ¿no? Ahí vamos a ver algunas de las causas, ¿no? Si toma más de 3 o más unidades de alcohol por día, se refiere a los vasos, a las bebidas alcohólicas, ¿no? De 500 ml. Y también se coloca la densidad mineral ósea, según el densitómetro que se ha utilizado. En la mayoría de casos nosotros utilizamos el Oroic, ¿no? Y bueno, la deficiencia es que solo utiliza, si se dan cuenta, la densidad mineral ósea del cuello femoral, ¿no? Pero no toma en cuenta a la densidad mineral ósea de la columna, ¿no? Ni la cadera total, que a veces tienen incluso densidad mineral ósea más baja. Entonces es una de las desventajas, ¿no? Y bueno, acá hay que evaluar también las causas de osteoporosis secundaria, ¿no? En el caso de enfermedades inflamatorias como artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, síndromes de mala absorción intestinal como la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn también, ¿no? Enfermedades endocrinas como el hipogonadismo, el hipertiroidismo, deficiencias de vitamina D, desnutrición, ¿no? Enfermedades renales, insuficiencia renal también, ¿no? Osteodistrofia renal,
hipercalciuria idiopática, trastornos de la médula ósea como el mieloma múltiple, talasemia, enfermedades genéticas como osteogénesis imperfecta, ¿no? Síndrome de Turner, inmovilización prolongada, pacientes que tienen ACV, ¿no? Y hay que recordar también que es importante el tamizaje de estas enfermedades, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen fracturas múltiples. Ahí es donde nosotros pensamos que de repente se trata de una osteoporosis secundaria o cuando la osteoporosis se da a una edad muy temprana. Ahí hay que buscar eh, también otras causas, ¿no? Por eso es que le pedimos, aparte del perfil de metabolismo óseo que habíamos mencionado, que es el calcio en sangre y en orina de 24 horas y el fósforo en sangre y orina de 24 horas, también le podemos pedir paratormona, electroforosis de proteínas, ¿no? TSH, T4 libre, ¿no? Según obviamente nuestra sospecha. Y luego vamos a hablar del tratamiento. Se trata de un tratamiento no farmacológico y farmacológico. El tratamiento no farmacológico, ahí vamos a empezar con la fisioterapia. Es importante el ejercicio, lo hemos mencionado, ¿no? Entonces, el ejercicio es muy importante, sobre todo si es de mayor impacto. Si es con pesas es mejor, pero a veces en pacientes adultos mayores no se le puede pedir eso. Incluso el hacer caminatas diarias de 30 minutos, 3 veces por semana, después, en cada caminata de repente unos 10 segundos de trote rápido, le puede servir al paciente. La idea es que se mueva, ¿no? Porque la inmovilización prolongada era un factor de riesgo, ¿no? Recuerden eso. Obviamente, si nosotros queremos prevenir el desarrollo de osteoporosis, el ejercicio, habíamos dicho los saltos en los niños, el básquet, ¿no? La ingesta de calcio es muy importante para prevenir luego el desarrollo de fracturas, habíamos dicho. Y si es los dos combinados, es más efectivo si es que se hace uno solo, ¿no? Y acá tenemos los requerimientos mínimos diarios que debemos tener de calcio en las mujeres posmenopáusicas, que es de 1.200 miligramos por día de calcio, ¿no? Y los alimentos que tienen calcio. Miren, la mayor cantidad de calcio está en la leche, sobre todo de origen animal, el queso, ¿no? Miren las almendras, 70. Y hay pacientes que dicen, no, yo tomo leche de almendras, pero no es suficiente, chicos, no es suficiente, ¿ya? Un favor, chicos, me permiten un momentito, voy a cargar mi laptop, que se va a acabar la batería ya. Ya continuamos, ¿no? Entonces, es importante, les estaba mencionando la leche de origen animal que recomendemos a nuestros pacientes. Bueno, salvo que no lo toleren, ¿no? Que eso es diferente, ¿no? Pero entonces eso recuerden, chicos. Otro alimento que tiene bastante calcio es también las verduras de hoja verde, ¿no? Oscura, como la espinaca, el brócoli. Entonces, el requerimiento de vitamina D en posmenopáusicas es 800 unidades internacionales. Entonces acá tenemos los alimentos también que son ricos en vitamina D. Dentro de eso está el aceite de hígado de bacalao. Una cucharada, 15 mililitros, tiene 1.360 unidades internacionales. El salmón también, aunque es caro, ¿no? El atún, la caballa, ¿no? La leche también tiene, ¿no? Pero principalmente ese alimento, ¿no? Y acá están los requerimientos de calcio, ya no necesariamente posmenopáusicas según la edad, ¿no? ¿No? Pero lo principal que quiero que recuerden que es de 1.200 miligramos al día en posmenopáusicas, ¿no? Según la Fundación de Obstetricia, ¿no? Internacional y también en el caso de la vitamina D de 800 a 1.000 unidades internacionales. Y hay que recordar que idealmente debería ser, o estos suplementos deberíamos obtenerlos de la dieta, ¿no? Pero a veces obviamente no se llega.
a completar esos requerimientos. Entonces, por lo menos la mitad de esos requerimientos debe darlo la dieta y la otra mitad ya los suplementos que tenemos como carbonato de calcio, citrato de calcio, y en el caso de la vitamina D está como colecalciferol, que es lo que más utilizamos, y ergocalciferol. Generalmente hay presentaciones juntas de ambos, citrato de calcio más vitamina D3. Y hay que recordar que la ingesta máxima de calcio, la dosis máxima de calcio que se puede dar es 2.000 miligramos al día y de vitamina D es de 4.000 unidades internacionales, pero no hay muchos datos acerca de eso. Si sobrepasamos esas dosis, hay riesgo de intoxicación también. Otra cosa que también le debemos decir al paciente es modificar los estilos de vida. Entonces, evitar la desnutrición, adecuada cantidad de calorías, de proteínas, ¿no? Dejar el consumo del tabaco, el consumo moderado de alcohol, menos de 3 bebidas al día, ¿no? Que obviamente la mayoría tiene eso, salvo que sea un paciente alcohólico, ¿no? Evitar el consumo excesivo también de cafeína, ¿no? Ahora, una parte importante que a veces nos olvidamos en el tratamiento de la osteoporosis es la prevención del riesgo de caídas, porque un paciente con osteoporosis tiene más riesgo de fractura que un paciente normal, que no tiene osteoporosis, ¿no? Entonces hay que identificar si tiene riesgo de caída, por ejemplo, si tiene artritis o algún trastorno musculoesquelético, obviamente tiene más riesgo, puede claudicar, ¿no? Dependiendo de qué tan severa sea la afectación. Si tiene discapacidad visual, auditiva, propioceptiva, también riesgo de caída, ¿no? Historia previa de caídas, demencia, confusión, enfermedades psiquiátricas como esquizofrenia también, condiciones agudas como meningitis, eventos cerebrovasculares, el uso de medicamentos como sedantes, ¿no? Psicotrópicos, otras drogas e hipotensión postural. Todos esos les hace al paciente tener riesgo de caídas. Por tanto, hay que educar a los pacientes, ¿no? Al familiar, que tenga cuidado con ellos, ¿no? Siempre acompañar a los pacientes que tienen alguna de estas alteraciones, el uso del bastón, el uso de andadores que le puede ayudar a prevenir las caídas y también identificar malas condiciones en las viviendas, en las escaleras sin barandas, por ejemplo, de apoyo a la mala iluminación, sí, evitar los pisos mojados o encerados, recién encerados, ¿no? Y con superficies desiguales. Una forma de prevenir las caídas es practicar tai chi. De algunos que tengan pues la, este, la facilidad para hacerlo, sí se les recomienda hacer este tipo de ejercicios porque mejora el equilibrio y mejora la caída, por lo tanto, perdón. Y también, bueno, en Estados Unidos más se utiliza eso, ¿no? Pero es muy importante, ¿no? Para prevenir, sobre todo en pacientes que están postrados, la fractura de la cadera, ¿no? Fractura de cadera con protectores en las caderas, ¿no? Que han disminuido en 60% la frecuencia de fracturas de cadera en Estados Unidos, ¿no? Ahora, ¿en quién dar tratamiento farmacológico? ¿No? Dentro de esos, bueno, hay unas recomendaciones, ¿no? Por la Fundación de Obstetricia Internacional, ¿no? Que recomienda el inicio de terapia antirresortiva, ¿no? O formadora de hueso en pacientes, mujeres posmenopáusicas y en hombres mayores de 50 años que tengan historia de fractura por fragilidad en cadera o en la columna, ¿no? Que tengan un T-score menor o igual al menos 2.5, tanto en cuello femoral, cadera total o columna, excluyendo causas secundarias, y que tengan un T-score entre un menos 1.5, perdón, menos 1 y menos 2.5 en cuello femoral, columna, y con un riesgo de fractura alto, ya sea en el caso de los pacientes de Estados Unidos, estos son un umbral para Estados Unidos, pero cambia según el país, ¿no? Como no tenemos en Perú, les estoy presentando esto, ¿no? Un riesgo de fractura de osteoporótica mayor a los 10 años, mayor o igual a 20%, un riesgo de fractura de cadera a los 10 años, mayor o igual a 3%. Y estos son los fármacos indicados para la OMS, para osteoporosis, ¿no? Por la OMS y por la FDA para osteoporosis, ¿no? En el caso de osteoporosis posmenopáusica, ¿no? O osteoporosis primaria, mire, acá toda la variedad de fármacos están los bifosfonatos, como el alendronato, el risedronato, ¿no? El ivandronato, el ácido zoledrónico, ¿no? Esos son bifosfonatos. Están también el denosumab, ¿no? Que es un bloqueador, ¿no? O es un anticuerpo que bloquea el RAN ligando, ¿no?
que todos estos son antirreceptivos, pero también están los moduladores de los receptores de estrógenos, como el raloxifeno, ¿no? Que también está indicado en la osteoporosis posmenopáusica, ¿no? Está la teriparatide, que es un análogo de la paratormona, ¿no? Que también se puede utilizar. La valoparatide también es un análogo de la paratormona. Y la calcitonina también está indicada, pero como una opción última en pacientes con osteoporosis posmenopáusica. Para la prevención también, mire, se puede utilizar para prevención el alendronato, el risedronato, el ivandronato, el ácido zoledrónico, ¿no? El raloxifeno también, ¿no? Y la terapia hormonal con estrógenos. Y en los hombres, el tratamiento de osteoporosis en varones, el alendronato, igual, también el risedronato, el ácido zoledrónico y el denosumab, los que están probados. Para la osteoporosis inducida por glucocorticoides, el alendronato, el risedronato, el ácido zoledrónico, ¿no? Y la teriparatide, miren, ¿no? Y para la prevención, el alendronato, el risedronato y el zoledronato. Entonces vamos a hablar de los más utilizados, el mecanismo de acción de los más utilizados, que en este caso son los bifosfonatos, ¿no? Que son fármacos antirresortivos. ¿Por qué? Porque inhiben la resorción ósea, ¿no? Son análogos sintéticos del pirofosfato natural. Se diferencian porque tienen, en lugar de un núcleo de oxígeno, tienen un núcleo de carbono que tienen dos radicales importantes. Una cadena lateral R1 que le sirve para tener más afinidad con el hueso, y una cadena lateral R2 que le da la eficacia de antirresortiva y antiosteoporótica, ¿no? Los bifosfonatos que están aprobados por la FDA para el tratamiento de osteoporosis, hemos dicho que es el alendronato, el risedronato, el zoledronato y el ivandronato. Mientras que tengan una cadena más larga, tienen mayor potencia antirresortiva. Y el mecanismo de acción de los bifosfonatos es inhibir a la enzima farnesil pirofosfato sintasa, que interviene en la vía del mevalonato, ¿no? Hacia el colesterol, ¿no? Entonces, lo que hace en general el bifosfonato es ir y se une primero al hueso, ¿no? La parte mineral del hueso. Y luego va a ir y se va a absorber por el osteoclasto. Y en el osteoclasto lo que va a hacer es que no se expresen algunas GTPasas que están en el borde ondulado del osteoclasto, y por lo tanto inhiben la unión del borde ondulado del osteoclasto al hueso. Por lo tanto, inhiben la resorción ósea. Entonces, estos son los fármacos que están aprobados, que los he mencionado. Esa es la dosis profiláctica de prevención y la dosis de tratamiento, ¿no? Y bueno, obviamente requiere ajuste de dosis, y cuando es menor, la tasa de filtración glomerular menor de 30, está contraindicado los bifosfonatos, ¿no? Otro fármaco que también es antirresortivo, que también utilizamos con frecuencia, es el denosumab. Y miren la comparación con los bifosfonatos. Había dicho que se van al hueso, a la parte mineral, y también entraban al osteoclasto, y lo que provocaban es que no se, al final, una alteración en el borde ondulado, ¿no? del osteoclasto, y no permitían que se unan al hueso, ¿no? Para formar la laguna ósea, y por lo tanto disminuían la resorción. Pero el denosumab lo que va es que directamente se une al RAN ligando, ¿no? E inhibe la unión con el RAN que se encuentra en el preosteoclasto. Por lo tanto, inhibe la maduración del osteoclasto. Entonces, es más potente su acción porque bloquea la formación del osteoclasto y su función, y por lo tanto su supervivencia. En cambio, en los bifosfonatos todavía persisten osteoclastos que están no funcionales, ¿no? Pero todavía persisten. Es la diferencia entre los dos. Esos son los que más utilizamos, ¿no? Ya no les he hablado del resto porque en realidad son muchos más, ¿no? Pero por lo menos para que sepan el mecanismo de acción de los dos fármacos que más utilizamos para el tratamiento de la osteoporosis. Ahora, lo otro importante es el manejo de las fracturas vertebrales. Idealmente no deberíamos llegar a tener fracturas vertebrales, ¿no? Entonces, inicialmente hay un dolor agudo, ¿no? Que resuelve entre 4 a 6 semanas, ¿no? Y dentro de las medidas que podemos tomar, analgésicos, relajantes musculares, la calcitonina sirve para mejorar también el dolor, ¿no?
el reposo en cama, ¿no? Corto plazo, la fisioterapia y la ortesis de la columna. Aquí sí se considera cuando hay fracturas vertebrales utilizar corsés dorsolumbar, ¿no? Que solo se los retiran incluso solo para bañarse, el resto están todo el tiempo con eso para impedir que haya una inestabilidad de repente ahí a nivel vertebral y haya problemas de compresión medular, ¿no? Y también el ortesis mejora la tensión en los músculos, ¿no? Por eso es que se recomienda. Luego ya se inicia la fisioterapia. Y también en el manejo agudo se puede realizar vertebroplastía y cifoplastía dentro de las 6 a 12 semanas después de la fractura, nada más está indicado. Entre los beneficios está es que restablecen la altura vertebral, los cuerpos vertebrales tienen mayor rigidez, ¿no? Alivian el dolor y reducen el riesgo de fracturas adicionales. Bueno, eso en general dice, ¿no? Pero dentro de la práctica diaria, en realidad es muy difícil a veces que el paciente recibe este tipo de manejo, ¿no? Salvo que, bueno, directamente vaya a la emergencia luego de presentar el dolor agudo. Generalmente los pacientes van después de meses, ¿no? Están con el dolor. Tuvieron el incidente más brusco, tomaron analgésicos, les pasó y ya vienen luego, ¿no? Entonces es muy, muy difícil que veamos ese tipo de manejo de forma habitual, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento de cómo iniciar o qué bifosfonato iniciar o cómo es que manejar un paciente, en realidad hay diversas guías. Una de las que me parece más prácticas es la de la Sociedad de Endocrinología, ¿no? Que, bueno, tiene una actualización en el 2020, ¿no? En la cual recomienda que en realidad todas las mujeres postmenopáusicas primero se le debe dar educación en cuanto a los cambios en el estilo de vida que habíamos mencionado y también habla acerca de los requerimientos de calcio y vitamina D. Se le puede dar suplementos de calcio y vitamina D o, no, bueno, una educación en la dieta, ¿no? Y es importante determinar el riesgo de fractura a los 10 años que habíamos mencionado que se obtiene por el FRAX, ¿no? Según, obviamente, de acuerdo a las guías de cada país. En el caso de nosotros utilizamos las mexicanas, ¿no? Y entonces, según eso, establecemos el riesgo del paciente. Si tiene un riesgo bajo, riesgo moderado, alto y muy alto, ¿no? Entonces, si tiene un riesgo bajo es cuando el T-score está normal, ¿no? Y nunca ha tenido ninguna fractura por fragilidad, ya sea en cadera o en columna, ¿no? Y el FRAX le sale en el caso de la cadera, a los 10 años menor del 3% y el de fractura osteoporótica mayor menor del 20%. O sea, todo le sale normal. Ese es un riesgo bajo. Riesgo moderado, si tiene el T-score mayor de menos 2.5, pero también en realidad entre el rango de osteopenia entre -1 y 2.5 y el riesgo, el resto es igual, ¿no? No tiene fractura osteoporótica previa y también el FRAX le sale debajo del umbral, ¿no? De acción. Y el riesgo alto es más bien cuando tiene historia de fractura osteoporótica por fragilidad en cadera o en la columna, ¿no? O el T-score de cadera o de la columna es menor o igual a menos 2.5 y tienen un riesgo de fractura o en el FRAX que le sale ya mayor o igual al umbral que habíamos mencionado, ¿no? Y el riesgo muy alto ya cuando hay fracturas múltiples y ya es el T-score de cadera o columna menor o igual a menos 2.5. Entonces, si el riesgo es bajo o moderado, si es bajo, generalmente solo las indicaciones educativas y se puede reevaluar cada 2 a 4 años. Si es moderado, dependiendo en realidad del factor de riesgo que tiene el paciente, se puede reevaluar cada 2 años, solo 2 a 4 años con las indicaciones de educación en los estilos de vida, pero o la otra opción es iniciar tratamiento. Generalmente iniciamos tratamiento, ¿no? Le iniciamos tratamiento como un riesgo alto y muy alto riesgo. Entonces empezamos con suplementos de calcio más vitamina D, como les había mencionado ya, y podemos elegir ya sea bifosfonatos o denosumab o teriparatide o abaloparatide o romosozumab, ¿no? Los que más utilizamos son los bifosfonatos y denosumab, que a largo plazo se han hecho estudios que son más inofensivos, ¿no? En cambio, el teriparatide y el abaloparatide solo está aprobado el tratamiento por 2 años y el romosozumab, que es el último fármaco nuevo que ha salido, que solo está aprobado por 1 año nada más, ¿no? Después se recomienda seguir con cualquiera de los dos, ya sea bifosfonato o denosumab, ¿no?
Ahora, el tratamiento es largo. Anualmente se les hace su densitometría para evaluar si está funcionando o no el tratamiento, que idealmente o debe mantenerse la densidad mineral ósea o mejorar. Eso es o sea, es la indicación de que se debe continuar con el tratamiento. Entonces, si está utilizando bifosfonatos y al año le vuelven a calcular el riesgo, si es un riesgo bajo o moderado, se puede considerar incluso suspender el bifosfonato, ¿no? Y reevaluar el riesgo de fractura cada 2 a 4 años. Si hay disminución de la densidad mineral ósea, hay una fractura nueva o hay aumento del riesgo, entonces ahí se puede recién otra vez reiniciar el bifosfonato. Si no, se mantiene sin bifosfonato. Y si hay un alto riesgo, entonces se puede continuar la terapia si es que se ha mantenido la densidad mineral ósea, pero si ha caído además la densidad mineral ósea, se puede cambiar con los otros medicamentos. Igual con el denosumab es lo mismo, pero siempre acá no se suspende y no se da nada más, porque si se suspende el denosumab hay más riesgo de fractura. Entonces ahí sí se considera, si ha bajado el riesgo a moderado o a bajo, entonces ahí debemos considerar dar un bifosfonato. Y luego, ya del fosfonato le hacemos también la evaluación al año, a los 2 años, y hay disminución de la densidad mineral ósea, ahí podemos dar recién vacaciones. No se debe suspender y no dar más en el caso del denosumab, porque hay más riesgo de fractura, sobre todo fractura vertebral, ¿no? Luego se debe evaluar el riesgo cada 1 a 3 años y se puede reiniciar el tratamiento si hay disminución de la densidad mineral ósea, fractura nueva o también aumenta el riesgo de fractura. Y si hay un alto riesgo, si se mantiene la densidad mineral ósea, se puede continuar la terapia. O se cambia cuando hay una disminución de la densidad mineral ósea. Ahora, si hay intolerancia a cualquiera de los medicamentos que he mencionado, entonces si el paciente tiene menos de 60 años, menos de 10 años de menopausia y bajo riesgo de trombosis, se puede utilizar, dependiendo si tiene o no síntomas vasomotores por la menopausia y un alto riesgo de cáncer, los agonistas, antagonistas o moduladores de los receptores de estrógenos, ¿no? Como está el tamoxifeno o el raloxifeno. Y si tiene síntomas vasomotores, ¿no? Ahí se puede utilizar la terapia de reemplazo hormonal, en este caso solo con estrógenos si ya es histerectomizada, si no es histerectomizada, estrógenos y progesterona o tibolona. Y si ya tiene intolerancia a los fármacos anteriores y tiene más de 60 años, bueno, se puede dar combinaciones o solo moduladores de los receptores de estrógenos, terapia hormonal, calcitonina, suplementos de calcio más vitamina D. Bueno, creo que eso es, bueno, al final las consecuencias de un mal tratamiento para osteoporosis son varias, ¿no? Financieras, un mayor costo es un paciente que va a estar discapacitado si tiene una fractura de cadera, ¿no? Más discapacitado, ¿no? Sí, el paciente igual postrado, más riesgo de neumonías por aspiración, ¿no? Riesgo de formación de escaras, ¿no? Infecciones, ¿no? Y muerte al final, ¿no? Y mayor problemas obviamente psicosociales para el paciente. Imagínense un paciente que está acostumbrado a tener una actividad eh, mayor, ¿no? A estar de forma abrupta postrada, ¿no? Obviamente que después sufre depresión, ¿no? Y otras consecuencias más que al final eh, los beneficios que nosotros logramos tratando la osteoporosis, entonces son muchos mayores que los costos de todas maneras, ¿no? Y eso se ha comprobado de todas maneras. Bueno, y eso sería todo, chicos. Vamos terminando ahí. ¿Alguna pregunta? Este es un tema amplio que en realidad he tratado de resumirlo. ¿Alguna pregunta, chicos? No, doctora, todo claro.